La verdad que todavía estoy a tiempo de... Es un mes de buenos deseos, ¿verdad? Todavía estamos en enero, estamos en el comienzo del 2021 y todavía tiene cabida, ¿verdad? Esos buenos deseos que nos deseamos los unos a los otros y también eclesialmente hablando. Yo creo que ¿qué es lo que yo quiero para esta iglesia local que también es la mía, gracias a Dios? ¿Cuál sería mi deseo para esta iglesia, para este 2021 y todos los años que sigan, verdad? Yo quiero que sea una iglesia rica, extremadamente rica. Yo quiero riqueza en esta iglesia local. Y para eso está el mensaje, ¿verdad? Para ver de qué riqueza estamos hablando. Parece que hoy el Señor también nos guía un poco por el tema monetario, las riquezas, patrimonio, dinero, euros, oro, en fin. Creo que el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón, pues nos va a hablar, vamos a ver un poco contrastadas esas dos tipos de riqueza, ¿verdad? Una riqueza que podríamos llamar falsa riqueza, y no porque la riqueza sea mala en sí misma, sino lo que la riqueza ha ocasionado en esta iglesia local. Eran ricos materialmente, pero en bancarrota espiritual. Y esa podemos decir que es una falsa riqueza. Y luego está la riqueza verdadera, ¿verdad? Ya veremos algunas características de esta riqueza verdadera. Y para eso el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón hoy es una de las cartas que tenemos en Apocalipsis, y hoy se oye inclusive en el telediario, se oye por ahí que estamos viviendo tiempos apocalípticos, ¿verdad? Yo lo he oído más de una vez en la televisión, a los políticos, a la gente, y la verdad que te impacta al principio oír esa expresión tan nuestra, porque apocalíptico viene de Apocalipsis, pero en el mundo, ¿qué significa apocalíptico ahora mismo? Muerte, desastre, horror, espanto. Bueno, eso no es el significado apocalíptico en Apocalipsis. Que el Señor venga, que el Señor reine, que el Señor destruya la muerte, como decía Conchi, que el Señor ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, que Él consume su reino y que definitivamente se acabe todo dolor y sufrimiento. ¿Es eso malo? Pues eso es apocalíptico también. ¿Veis cómo Apocalipsis es un mensaje positivo? Y en el fondo, evidentemente es un libro complicado, es un libro difícil, pero su mensaje es muy sencillo: el triunfo definitivo de Dios ante toda fuerza de maldad, ante todo enemigo. Todo se va a postrar delante de nuestro Dios y Él es vencedor, Él es victorioso. Ese es el mensaje sencillo de Apocalipsis. Se acabó el desenlace final de los tiempos y Dios venciendo contra toda oposición, toda maldad, todo enemigo. Ese es el mensaje de Apocalipsis. ¿Verdad que apocalíptico empieza a tener también un buen sabor de boca? Vamos a leer la palabra de Dios. Si queréis, está en Apocalipsis 3. Y es precisamente en lo que se conoce como los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis, situadas en Asia Menor, el verso del 14 al 22. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Tenemos el texto, qué bueno. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Es una palabra que va a ser importante en este pasaje. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Veis? Dios no está en contra de la riqueza. Es para eso, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ahí tenés a la Odisea, que es una ciudad que estaba localizada en lo que hoy es Turquía. Y se puede visitar, todos esos restos que estáis viendo y todo. La Biblia habla de lugares concretos, no se inventa nada. Es un lugar físico. Y fijaros, cuando uno busca información en cuanto a el contexto, siempre hemos de intentar encontrar un tipo de información que vaya como anillo al dedo al pasaje que estamos estudiando. Fijaros lo que dice: se caracterizaba por su gran riqueza. Era el hogar de los millonarios, ciudad de banqueros y de transacciones monetarias. Tenía 3 teatros y un circo en el que cabían 30.000 personas. 3 importantes caminos convergían en la Odisea, llegando a ser de gran importancia comercial. O sea, ahí había pelas o euros. Ahí había dinero, muchísimo dinero. Era una ciudad realmente rica. Y ahí estaban estos hermanos, ahí estaba esta iglesia de la Odisea. Por eso, fijaros, la Escritura dice que ellos dicen, porque tú dices, 2 puntos, y podéis poner comillas ahí. Biblia de las Américas lo pone comillas: yo soy rico. Eso es lo que estaban diciendo los creyentes de la Odisea. Pero fijaros cuál era el problema realmente. No es el problema la riqueza, es lo que la riqueza había hecho en este tipo de iglesias. Y me he enriquecido. Se entiende a mí mismo, yo soy el protagonista, yo soy el centro, yo me lo he ganado por mi propio esfuerzo. Habían dejado un poco a Dios fuera de la puerta. Y luego volveremos a ese versículo, ¿vale? Todo era humano. Ese era el problema de esta iglesia local en la Odisea. ¿Veis? De alguna manera la cultura que se vivía en esta ciudad había penetrado había calado tan profundamente en los propios creyentes, que ellos eran los amos y señores y dueños de toda su fortuna, toda su riqueza. Eran ricos para con ellos, pero no ricos para con Dios. Estaban engañados. Por eso viene el juicio de Dios. Fijaros lo que Dios dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Además estás ciego porque ni te das cuenta del engaño en el que estás viviendo, creyendo que todo eso realmente es tuyo, creyendo que todo eso te lo has ganado por tus propios medios, por tu propio esfuerzo. Y desnudo. La falsa riqueza, queridos hermanos, enfatiza el protagonismo humano, echa a Dios fuera. Esta ciega es bancarrota espiritual. Eran ricos materialmente, pero estaban en bancarrota espiritual, eran tibios. Y ya lo dice la Escritura: mejor frío que tibio, y mejor caliente que frío y que tibio. ¿Vale, iglesia amada? Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor a continuación? Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que tiene ahora el Señor para esta iglesia? ¿Quiere Dios que sean pobres,
pobres, pobres, que sigan en ese estado. ¿Veis? Dios no se opone a la riqueza. Yo te aconsejo que de mí compres eso que veis ahí. Hasta en la diapositiva es que, no, ponle la anterior. Hasta en la diapositiva, ¿verdad? Uno se deleita viendo Imaginaos lo que sería en directo, yo nunca lo he visto, ¿eh? Máximo la alianza del anillo de bodas, hasta ahí he llegado. 18 quilates a mucho apretar, pero imaginaos oro refinado en fuego, 24 quilates. Súper, súper, súper valioso, inclusive hoy, siglo XXI. Eso dice Dios, que compren. Y lo dice que compren de Él, que Él tiene mucho. Ahora, ese es el sentido literal, o sea, ahí van a decir, Señor, dame oro, te compro el oro refinado en fuego. ¿Cuántos pensáis que Dios iba a mandar un ángel y que el ángel bajaría con esto de aquí y les daba a los creyentes de la Odisea? ¿Cuántos pensáis que el sentido que tiene aquí es literal? Estáis finos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Yo tampoco creo que sea esto el significado literal. Ahora, ya está puesta la pregunta ahí. Si tú le compras a Dios oro refinado en fuego, ¿qué piensas que Él te daría? No nos queda otra que ir al significado simbólico, ¿verdad? Metafórico, o sea, ¿de qué está hablando? Evidentemente es un símbolo y encima en el libro de Apocalipsis, que es un libro lleno de símbolos, si hubiera, por ejemplo, un versículo donde dice A igual a B, como lo existe en Apocalipsis 1:20, por ejemplo, donde dice que las 7 estrellas, fijaros, son los ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias, A igual a B. Si hubiera un versículo que dijera y el oro refinado en fuego es el B, estaríamos resueltos. El símbolo y la interpretación del símbolo, pero no existe. No nos dice lo que es ese oro refinado en fuego. Y como ya hemos descartado el significado literal, ¿verdad? No son los lingotes de oro de lo que Dios está hablando. Tampoco tengo un verso que me diga el propio autor, el propio Espíritu de Dios a través del profeta, ¿qué significado metafórico tiene? Pues no me queda otra que currarlo. ¿Qué podemos hacer para intentar encontrar un significado, algo? No puedes quedarte en blanco, no puedes decir, eso no pasa cuando compramos, ¿verdad? Si yo compro pan, espero que me den pan. Si compro a Dios, porque Él lo dice claramente, que de mí compres oro refinado en fuego, ¿qué es lo que esperas que Dios te dé? ¿Qué es lo que esperas? Pues yo os ofrezco una posible interpretación, o si queréis una horquilla interpretativa, varias posibilidades. ¿Y cómo lo he hecho yo? Pues sencillamente, ¿verdad? Hoy tenemos una herramienta muy buena para el estudio bíblico, una concordancia. Ver las veces que sale la palabrita oro a lo largo de toda la escritura. Y vais a ver que, por ejemplo, en Génesis, las primeras veces que sale, está hablando del oro físico, tal y como veíamos en la diapositiva anterior, ¿vale? No en forma de lingote, pero oro físico, exceptuando probablemente una sola ocasión cuando José es ascendido como mano derecha del faraón. ¿Sabéis lo que hace Faraón? Le coge y le pone un collar de oro. Empieza a saber cómo se usaba el oro, ¿veis? ¿Qué utilidades se le daba? ¿Para qué tenían el oro esta gente? ¿Cuál era su valor? ¿Era un metal que sí que valía, pero no tanto como otros? ¿O era el más valioso de todos? Y luego ya veréis, cuando seguís avanzando a lo largo de la Biblia, que os vais a quedar en Éxodo.
Cuando Dios, ¿qué dice que hace? Había que construir, ¿verdad? Lugar santo, candelero, que también aquí en Apocalipsis sale, candelero de oro. Había que construir, ¿verdad?, el altar del incienso, el arca de la alianza, los querubines, todo era de oro, oro puro. Y ese era el lugar santo. Y el lugar santísimo lo mismo, ¿veis? En cambio, el altar de los sacrificios que estaba afuera, que estaba en los atrios, ¿de qué era? ¿Era de oro? Era de bronce. Entonces empezamos a ver, ¿veis? ¿Qué es lo que yo pienso que Dios te daría si tú compras oro refinado en fuego? Está hablando de la mismísima presencia de Dios. No es que Él te va a dar algo, es que se va a dar Él. Está hablando de cercanía con Dios, está hablando de intimidad con Dios, está hablando de comunión con Dios. Eso era lo que Dios les decía a los laodicenses que compraran. Esa es la verdadera riqueza, Dios mismo, su presencia, sin distanciamiento. ¿Es eso? Es la que más me convence. Porque fijaros el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es a los creyentes, hermanos. Este versículo se ha usado muchísimo en contextos evangelísticos, pero aquí está en medio de un pasaje a la iglesia de la Odisea que tenía precisamente ese problema. Sus riquezas habían echado a Dios fuera. Y Dios dice, sois pobres, sois miserables sin mí. Lo que tenéis que hacer es comprar ese oro de mi presencia y tener comunión conmigo. Lo que les dice por símbolo, ahora los dice explícitamente. Yo estoy llamando a la puerta porque me habéis dejado fuera, iglesia de la Odisea. Si alguien abre, yo quiero entrar y tener comunión, cenar con él. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Es extraordinaria la gracia y el amor de Dios. Y esa es la verdadera riqueza. La riqueza de tener relación con Él. Es anticipar de alguna manera la eternidad, donde esa nueva Jerusalén, cuyas calles también son de oro puro. Todo es símbolo. Detrás del oro casi siempre está Dios. Es como que le anuncia, es la cercanía, es la inmediatez. Por eso Dios dice que desde el arca del pacto, desde ahí hablaré contigo. Yo creo que simboliza a Dios mismo. Es una posibilidad de interpretar, ¿veis? Y eso es lo que Dios les dice. Comprad eso. Yo soy rico. Dios es rico y quiere que su iglesia sea rica, que aquí se derramen esas riquezas, empezando por la más grande de todas, su propia presencia, cada vez más intensamente. Esa comunión con Dios, ese grado de intimidad, esa proximidad, ese conocimiento de Dios, esa es la verdadera riqueza. Pero eran tibios. Esa es otra prueba que las riquezas materiales no les estaban ayudando, ¿verdad? Todo lo contrario, estaban ciegos, eran pobres, miserables a los ojos de Dios. Y yo creo que hemos de orar que Dios nos haga ricos. No a la indigencia espiritual, no. Queremos una iglesia rica, muy, muy rica. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y oramos? Dios lo dice claramente, compra de mí. ¿Verdad? No habla de precio en todo el pasaje, porque ¿cómo podríamos pagarle? Se entiende que es por gracia, ¿verdad?, que Él nos va a dar ese oro refinado en fuego.
podemos tener un tiempo de oración, de intercesión y pedir que Dios nos enriquezca realmente. Creo que lo necesitamos. Señor y Padre, gracias. Porque tienes amor, tenías amor para esta iglesia de la Odisea. No querías que se quedaran con tan poco. Querías darles muchísimo más, querías darles oro refinado en fuego. Y queremos abrir nuestros corazones esta mañana, Señor, a tu presencia. Solo tú sabes si estamos fríos, tibios, calientes, Señor. Es prerrogativa tuya. Solo tú miras el fondo de nuestros corazones. Ven a ministrarnos, Señor, ven. También pon en nosotros, Señor, un deseo ardiente por lo tuyo, ambiciosos de lo tuyo, codiciar lo tuyo. Y como hemos cantado, amar lo que tú amas. Y no quieres pobreza espiritual en esta iglesia, Señor.